Y si el insomnio que te atormenta no es solo un problema de salud, sino una señal directa de Dios intentando hablar contigo. Y si esas largas noches en vela, donde los pensamientos no paran y el corazón late fuerte, fueran en realidad un llamado divino. Tal vez no es tu cuerpo el que está inquieto, tal vez es tu espíritu que está siendo despertado por un mensaje que trasciende lo físico. Porque cuando el mundo duerme y tú sigues despierto, en medio del silencio de la madrugada, hay un espacio único donde las distracciones se desvanecen y solo quedas tú y la voz de Dios. Muchos buscan respuestas médicas para el insomnio. Recurren a pastillas, a rutinas, a técnicas de relajación, sin darse cuenta de que no todo lo que ocurre en el cuerpo tiene un origen físico. Existen despertares que no vienen de una alarma, sino de un susurro del cielo. Dios no necesita de megáfonos para hablar, a veces lo hace en el silencio más profundo. Cuando todas las luces se apagan y la casa queda en penumbra, es allí, en ese momento de aparente soledad, cuando el cielo se inclina para hablarle a tu alma. Piensa en esto: si en lugar de luchar por dormir, te quedaras un momento más despierto, ¿qué crees que podrías escuchar? Tal vez, solo tal vez, esos pensamientos repetitivos, esa inquietud que no desaparece, no son solo efectos del cansancio, sino un llamado. Un llamado que no se apaga con técnicas de relajación porque no nace del cuerpo, nace del espíritu. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces Él abre los oídos de los hombres y les señala su consejo. ¿Lo ves? Dios usa incluso el insomnio para hablar. No es casualidad que estés despierto cuando todos duermen. No es un accidente que, en la oscuridad de la noche, sientas que algo te inquieta, que hay una voz que parece susurrar en tu interior. Porque cuando el ruido del día se apaga y el silencio envuelve cada rincón, el cielo tiene la oportunidad perfecta para acercarse a ti. Es en esas madrugadas de insomnio donde Dios encuentra un corazón dispuesto a escuchar, un alma que, sin distracciones, está preparada para recibir un mensaje que puede cambiarlo todo. Muchos de los encuentros más poderosos en la Biblia ocurrieron en la oscuridad de la noche. Fue en la noche cuando Jacob luchó con Dios. Fue en la noche cuando Samuel escuchó su nombre por primera vez. Fue en la noche cuando Pablo y Silas cantaron hasta que las cadenas se rompieron. Y ahora, esa misma noche oscura que parece interminable, podría ser tu noche de encuentro. Una cita divina disfrazada de insomnio. Dios no necesita que entiendas el motivo de tu desvelo. Solo necesita que, en ese momento, estés dispuesto a escuchar. Tal vez, esa pregunta que se repite en tu mente, ese recuerdo que no te deja en paz, es la forma en que Él te está llamando. Tal vez, ese fuego en el pecho que sientes cuando los minutos pasan y el sueño no llega, es la evidencia de que tu alma está inquieta porque necesita conectarse con su Creador. No te desesperes, no luches contra el insomnio como si fuera un enemigo. Puede ser un altar. Un momento sagrado donde el cielo se inclina y la voz de Dios se acerca para susurrar a tu espíritu. En esas horas donde el cansancio físico es evidente, pero el alma está alerta, es cuando más cerca estás de escuchar una palabra directa del cielo. Y si decides abrir tu corazón, si decides dejar de luchar por dormir y, en cambio, te entregas a escuchar, puede que descubras un propósito más grande en medio de la oscuridad. Porque Dios no te necesita dormido cuando lo que quiere es que despiertes espiritualmente. No es casualidad, no es un error. Es un diseño divino. Y si esta noche, en medio de tu insomnio, decides decir: aquí estoy, Señor, háblame en medio de esta oscuridad, entonces prepárate. Porque lo que viene después de un encuentro en la madrugada no se compara con nada que hayas vivido antes. La mayoría de las personas pasan esas noches en vela luchando contra sus pensamientos, intentando silenciar esa voz interior que no se apaga. Encienden pantallas, buscan distracciones, recorren cada rincón de su mente buscando un motivo que explique por qué el sueño no llega. Pero, ¿y si el verdadero motivo es que Dios está intentando captar tu atención? En el silencio de la noche, cuando no hay ruido,
cuando no hay distracciones, es el momento perfecto para que la voz de Dios hable directo a tu espíritu. No necesita gritar. No necesita forzarte. Simplemente susurra, suave, pero profundamente, en lo más íntimo de tu ser. Piensa en cada una de esas veces que te has despertado de madrugada sin razón aparente, con el corazón latiendo fuerte, con un pensamiento que se repite en tu mente. Quizás has intentado ignorarlo, volver a dormir, pero la inquietud persiste. Tal vez no sea ansiedad, ni preocupación, ni un simple malestar. Tal vez sea un llamado divino. Un llamado que intenta romper el ruido del día para conectar contigo cuando nada más compite por tu atención. Jesús no solo habla en los templos, no solo se manifiesta en los sermones o en la oración de la mañana. Él también se acerca en la madrugada, en el silencio, en ese insomnio que parece no tener explicación. Porque cuando el cuerpo descansa, el alma está más sensible. Cuando las luces se apagan, el espíritu se encuentra cara a cara con la eternidad, y es allí donde Dios se presenta, donde Él te busca para hablar, para consolar, para guiar. El insomnio, entonces, no tiene que ser una molestia. Puede ser una puerta abierta a un encuentro divino. ¿Y si en lugar de luchar por dormir, decides quedarte un poco más despierto? ¿Y si en lugar de frustrarte, decides hablar con Él? Tal vez, en ese silencio, en esa oscuridad, Jesús está esperando a que digas, aquí estoy, Señor. Háblame en medio de esta noche. En el libro de Salmos, capítulo 4, versículo 8, se dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Sin embargo, esa paz no siempre significa dormir de inmediato. A veces, significa estar despierto en la noche, pero con un propósito, con un motivo, con un encuentro planeado por Dios. No es un error que estés despierto cuando todos duermen. Es un escenario preparado para una conversación íntima entre tú y Él. Muchos han pasado por esto sin siquiera darse cuenta. Han tenido noches interminables, vueltas y vueltas en la cama, luchando por encontrar un motivo para el desvelo. Pero si pudieran detenerse un momento, si pudieran escuchar en ese silencio, tal vez escucharían la voz de Jesús susurrando su nombre, llamándolos a un despertar espiritual. Porque cuando Dios quiere hablar, a veces espera a que el mundo se apague, a que todo quede en silencio, para poder susurrar su verdad sin interferencias. No estás despierto por error. No estás luchando contra el sueño por casualidad. Puede que esta misma noche sea la oportunidad que has estado esperando para escuchar lo que Dios quiere decirte. Y si decides abrir tu corazón en este preciso momento, si decides dejar de luchar contra el insomnio y empezar a buscar la voz de Jesús, entonces el propósito de esas largas horas sin dormir comenzará a revelarse. Tal vez no es ansiedad, tal vez no es preocupación. Tal vez es un llamado a un despertar espiritual, a una conexión más profunda, a un entendimiento que va más allá de lo físico y entra directo en lo eterno. Porque en la Biblia, los momentos más transformadores ocurrieron en medio de la noche. Cuando todo estaba en silencio, cuando todo parecía estar en calma, era entonces cuando Dios se acercaba para hablar. Si recuerdas, fue en la noche cuando Samuel escuchó su nombre y despertó. Era solo un niño, pero Dios no lo consideró pequeño para un llamado divino. Lo despertó una y otra vez hasta que finalmente entendió que no era un sueño, no era su imaginación. Era la voz de Dios. Y así como Samuel, tú también puedes estar siendo despertado para un propósito mayor. El insomnio no es siempre un enemigo, a veces es un altar. Un lugar sagrado donde Dios se acerca para hablarle a tu alma mientras el resto del mundo duerme. No luches contra ese despertar. No intentes silenciar esa voz. En lugar de eso, dile, aquí estoy, Señor. Háblame en medio de esta oscuridad. Estoy despierto porque quiero escucharte. Y créeme, si abres tu corazón en esa madrugada, si decides escuchar en lugar de luchar, entonces experimentarás un encuentro que cambiará tu vida para siempre. Porque cuando Dios habla en la noche, las cadenas se rompen, los miedos se disipan, la paz que sobrepasa todo entendimiento invade tu corazón. Y entonces, el insomnio deja de ser un problema y se convierte en un privilegio.
un privilegio de estar en la presencia de Dios, de escuchar su voz en medio del silencio, de ser transformado en la oscuridad para despertar con un propósito renovado. A lo largo de la historia, muchos han descubierto que el insomnio era más que una molestia física. Era un llamado divino que rompía con la rutina, que interrumpía el descanso para conectar el cielo con la tierra. Piensa en Jacob, que luchó con Dios durante toda una noche hasta que fue bendecido. No fue un sueño, no fue una alucinación, fue un encuentro real y poderoso que cambió su nombre y su destino para siempre. Porque cuando Dios te despierta en la noche, es porque quiere hacer algo nuevo en tu vida, algo que marcará un antes y un después. Tal vez tú también estés en esa lucha. Tal vez esas largas noches en vela, esos pensamientos que no te dejan descansar, sean el preludio de una bendición que está por llegar. Pero para recibirla, debes estar dispuesto a escuchar. Debes estar dispuesto a dejar de ver el insomnio como un castigo y empezar a verlo como una oportunidad. Porque Dios no te necesita dormido cuando lo que quiere es que despiertes espiritualmente. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Pero, ¿cómo podrías escuchar su voz si todo el día estás ocupado? ¿Cómo podrías escuchar su llamado si las distracciones del mundo ahogan su susurro? Es en la noche, cuando todo se apaga, cuando el silencio reina, que su voz se vuelve más clara. Y si tú, en lugar de luchar contra el insomnio, decides quedarte un momento más despierto para escucharlo, entonces podrías descubrir un mensaje que cambiará tu vida para siempre. No es fácil, lo sé. La mente te dice que necesitas descansar, que debes dormir, que mañana será un día largo y necesitas fuerzas. Pero, ¿y si en esa madrugada, en ese desvelo, Dios te está dando la fortaleza que necesitas? No una fortaleza física, sino una espiritual. Una que sobrepasa el cansancio del cuerpo, una que llena el alma y transforma tu espíritu. Porque cuando el cielo habla, el corazón se fortalece, la fe crece y el propósito se aclara. Si cada vez que no puedes dormir decides orar, decides escuchar, decides preguntarle a Dios qué quiere decirte, entonces esas noches dejarán de ser una batalla y se convertirán en un encuentro. No será fácil al principio, porque el cansancio querrá dominar, pero si perseveras, si decides confiar en que cada desvelo tiene un propósito, entonces experimentarás un cambio radical en tu vida espiritual. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 148, el salmista dice, mis ojos se anticiparon a las vigilias de la noche, para meditar en tus promesas. Él entendía que en la noche, mientras todos dormían, había un momento especial para conectarse con Dios, para meditar en sus promesas, para escuchar su voz sin interferencias. Porque en la oscuridad, cuando el ruido del día se apaga, la voz de Dios se vuelve más clara. ¿Qué pasaría si esta misma noche, en lugar de luchar por dormir, te rindieras a ese llamado? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar una solución médica o una distracción para conciliar el sueño, te dedicaras a hablar con Dios? Tal vez descubras que el insomnio no es un problema, sino una oportunidad. Una oportunidad de encuentro, una oportunidad de revelación, una oportunidad para escuchar lo que Él quiere decirte. Muchos oran pidiendo una señal, pidiendo un mensaje, pidiendo una dirección. Y cuando Dios los despierta en medio de la noche, lo toman como un problema, como una molestia. No se dan cuenta de que esa puede ser la respuesta a sus oraciones. Que esa interrupción en el sueño es un espacio divino donde el cielo se inclina para hablarles directamente al corazón. No es casualidad, es un diseño perfecto de Dios para conectarse contigo cuando nada más está compitiendo por tu atención. Imagina que cada noche que el sueño no llega, en lugar de frustrarte, decides cerrar los ojos y decir, aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Imagina lo que podría ocurrir si te rindes a ese llamado y dejas que su voz hable a tu espíritu. No necesitas entenderlo todo, no necesitas saber por qué ocurre, solo necesitas estar dispuesto a escuchar. Porque cuando Dios habla, las cadenas se rompen, las heridas se sanan y la fe renace. Jesús está buscando corazones despiertos.
Corazones dispuestos a escuchar en la madrugada, en el silencio, en esas horas donde el mundo duerme y el cielo habla. Corazones que no vean el insomnio como una lucha, sino como un privilegio. Un privilegio de estar en la presencia de Dios, de escuchar su voz, de experimentar un encuentro que marcará tu vida para siempre. No estás solo en esa oscuridad. No estás luchando contra el sueño sin un propósito. Dios está ahí contigo, esperando que te detengas, que dejes de luchar, que cierres los ojos del cuerpo y abras los del espíritu. Porque esta noche, si tú lo permites, puede ser el comienzo de algo nuevo. El comienzo de un despertar espiritual que te llevará a un nivel de fe y conexión con Dios que nunca habías experimentado. Esta es tu oportunidad. Esta es tu noche. Esta es la cita divina que el cielo preparó para ti. Y si en lugar de luchar por dormir, decides quedarte un momento más despierto para escuchar, entonces el propósito de esas largas horas en vela comenzará a revelarse. Y cuando Dios revela, nada vuelve a ser igual.